Buenos días, María Eugenia, Pablo, ¿cómo están? Buenos días, doctor. Un gusto volverlo a ver. Muchas gracias. Me encuentro Gracias. bien. ¿Cómo Qué se encuentra usted? excelente. Dándole gracias a Dios por estar en este día y un día a la vez, como dicen por allí los de crecimiento personal. Un día a la vez. Así es, buenos días, doctor. Buenos días, María. Qué gusto saludarle. Gracias, Buenos Pablo. días. Bueno, primero que todo, agradecerle a Dios por estar acá compartiendo y verlos a ustedes en este día tan maravilloso que Dios nos ha regalado. ¿Cómo han estado? ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo van sus actividades? Todo muy bien, doctor. Gracias a Dios. Acá avanzando. Ahorita finalizando el tiempo de vacación. El 4 de abril comenzamos actividades acá en la universidad. Qué En bueno. cuanto al desarrollo de las actividades de del instituto, todo muy bien, con todos los profesores, ahorita con la doctora Judita Astorrealba, con el doctor Omar, haciendo las actividades, cargando a plataforma y, y leyendo, que es lo que el secreto de esta actividad, seguir leyendo, preparándonos y, por supuesto, al tanto de las noticias internacionales, ¿no? Que no dejan de causar revuelo. Así es. Bueno, fíjate que Pablo has tocado uno de los temas importantes como es leer y escribir, ¿no? Pareciera que esas dos competencias, dos inteligencias suenan muy fáciles, pero hablaba con el grupo anterior. Y si algo se nos dificulta es la escritura, ¿no? Sabemos expresarnos bien, pero a la hora de plasmar, a la hora de escribir, como que nos cuesta un poco, ¿no? E incluso colocaba como anécdota que anteriormente el romanticismo se expresaba a través de cartas de amor, ¿no? Que ahora, ahora no lo estamos haciendo porque tú me decían, ¿pero por qué? Le digo, porque escribir una carta que tenga sentido, coherencia, que lleve el mensaje que yo le quiero transmitir a la otra persona, pues nos llevaría a romper unas cuantas hojas, borrar unas cuantas líneas y hacer que ese discurso tenga primero la presentación adecuada, la coherencia discursiva, que lleve el sentido, llegue el mensaje en la forma contundente como yo quiero impactar, ¿no? Entonces, pues preferimos comprar una tarjeta que ya traiga un escrito que alguien opinó, pero ¿dónde está mi sentir? ¿Dónde está? Que se parece, sí, pero no todas las palabras van a ser igual a lo que yo pueda sentir y pueda pensar. Entonces, hacer este ejercicio es sumamente importante para nosotros. Y más cuando estamos en estos ambientes tan cambiantes, tan vulnerables como son los nuestros, ¿no? En el caso de Venezuela, la educación ha sufrido bastante por la pandemia y por los factores que tenemos en los actuales momentos que hacen que todo en la universidad pues sea muy cambiante y que lo que teníamos hasta hace 5 años ya no lo tenemos y ahora hay que reinventarse, hay que redimensionar todo, eh, todo proceder y todo proceso. Y lo más cumbre que está dentro de los factores geopolíticos, que es la migración, ¿no? La gente que está migrando, los talentos que se nos están yendo, que no le damos la oportuna cobertura en todos los ambientes para que se sientan bien. Que como lo dice Edgar Morán, somos planetarios y no tenemos límites, no deberíamos tener límites, pero el mismo ser humano ha creado los límites, las limitaciones. Sin embargo, a diario vemos cómo queremos romper con esas limitaciones y hacer homologaciones en muchas cosas, ¿no? En algún tiempo, cuando surgió el proyecto Tuning para la Comunidad Económica Europea del entonces, hoy Comunidad Europea, se hablaba de la homologación en las profesiones para que si tú decidías emigrar a otro país, pudieras ejercer tranquilamente tu profesión de acuerdo a lo que hubieses estudiado.
y allá se ha logrado en gran escala. Luego se surgió un proyecto tuning para América Latina, buscando las mismas alternativas, y aquí nosotros somos muy, pero muy complejos, muy complejos. Somos más que arraigados a las tradiciones y a las costumbres, es como una resistencia al cambio, aparte de que es natural, es acentuada técnica y científicamente, ¿no? Entonces, costó muchísimo o ha costado muchísimo para que, sobre todo las personas que ejercen el poder, puedan entender que necesitamos homologar, porque homologar las profesiones, porque por ejemplo en estos momentos que se están yendo nuestros profesionales, llegar a otro país, en donde ese país, las autoridades de ese país, no les, no les costó ningún dinero ni esfuerzo, nada, formar a esa persona, pues hace que sean atractivos para los países que eligen para ir. Y eso está metido dentro de la geopolítica, ¿sí? En estos momentos tan, digamos, complejos, no vamos a decir difíciles para no ponerlo más dramático de lo que pudiera estar. Es compleja la situación, pero siempre nosotros vamos a estar pendientes de cómo hacer para innovar, para reinventarnos, para seguir adelante y no fracasar en el intento, ¿no? Porque tanto nadar para morir ahogado en la orilla, no, nos negamos rotundamente. Hemos aprendido, hemos traído consigo una serie de situaciones en todos los sentidos, como hablamos en el primer encuentro, donde la historia, la psicología, la geografía, todo se converge allí para reforzarnos. Ojalá, y un deseo de que todos pudiéramos internalizar esa situación de reinvención, de regenerar energías, de convertirnos en más resilientes en los momentos difíciles. Así que, ¿por qué no hacer uso de todas esas herramientas para seguir cultivando la paz, la armonía, para seguir cultivando la tranquilidad en el mundo? No solamente en nuestros países, sino en el mundo, en cada persona. Y de allí lo importante de la labor nuestra como estudiosos de la geopolítica que somos, en colocar en el tapete todas las herramientas posibles para que la gente pueda usarlas, aplicarlas. Porque yo le decía a un grupo ayer, que hacen unas intervenciones muy buenas, o sea, somos muy buenos intelectuales, pero en la praxis nos quedamos cortos. Tenemos mucha teoría, pero hay que aplicarla. La gente, mire, acude a hacer cursos de crecimiento personal, de formaciones de PNL, de autosanación, autoconocimiento, pero no aplican. Y yo no puedo hacer de que el mundo exterior esté bien si yo no estoy bien. Por eso es que quienes ostentan el poder tienen que tener esa capacidad, esas competencias para llegar al pueblo con las mejores políticas públicas que le den bienestar, que le den calidad de vida, porque precisamente para eso es que se nombran a esos personajes que van a ser nuestros representantes y quienes nos van a fungir de cuidadores para que nosotros logremos avanzar en todos los sectores, tanto personales, profesionales, económicos, políticos, culturales, religiosos, respetando siempre toda esa gama de diositas. Y bueno, como lo decía Galtung, ¿no? El noruego, nosotros tenemos que formar escuelas para la paz, y vivimos promulgando, pronunciando, proponiendo escuelas para la paz. Quisiera que ustedes me ayudaran un poquito en eso y conversaran un poquito sobre la formación de escuelas para la paz. ¿Qué piensan al respecto? Sí, o sea, la paz es fundamental en la vida de un hombre porque en verdad, bueno, como mediadora también, el ser humano por naturaleza es, al tener relaciones, al afectar sus relaciones interpersonales, extrapersonales, en verdad es un ser conflictivo.
pero siempre el ser humano tiene la tendencia también de buscar la paz para vivir con tranquilidad. Y esto comienza desde nuestro hogar, desde nuestra casa, con nuestros padres, que son los primeros educadores, porque todo comienza en nuestro hogar. Si simplemente somos el resultado de lo que nuestros padres son, de lo que ellos nos han dado desde nuestra infancia, que ahí viene donde surge y se hace el hombre, la mujer. Perdón. Entonces es importante generar esta cultura de paz que va a venir desde nuestro hogar, para que cuando nosotros nos desarrollemos como personas, como profesionales, busquemos esa paz en donde consiste en buscar solución a todos nuestros problemas que se suscitan en el transcurso de nuestra vida. Sí, complementando un poco las palabras de María Eugenia, por supuesto, yo le veo en una doble dimensión desde el punto de vista de que siempre cuando estudiamos ciencias sociales, la ciencia jurídica, uno de los fines del Estado, pues siempre el bien común, la justicia, la patria, nos dicen. Pero creo que hay una dimensión que poco se trabaja, que es la individual, ¿no? Entonces uno dice, si yo no tengo paz, ¿cómo genero paz? Entonces, el estar en paz con uno mismo creo que es la primera tarea. Luego, contribuir a la cultura de paz, los sistemas, civil lado, común lado, todos donde nos ubiquemos en el planeta, ya es materia, digamos, obligatoria. Me gustaría que no fuera por forma, sino por fondo, de que nuestros procesos constitucionales, judiciales, todos pues obligan a utilizar, ¿no? Nos dicen, nos instan a utilizar los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Por ejemplo, acá nosotros trabajamos mucho el tema de la mediación en el Centro de Mediación de la Universidad, el Consultorio Jurídico, del cual soy coordinador, y allí pues, buscamos esa cultura de paz, bien sea individual o comunitaria, familiar, laboral, mercantil, internacional, bueno, de todos los ámbitos que nos ubican, pero no es una tarea fácil. Yo creo que el discurso y los principios son reconocibles fácilmente. Todo el mundo te dice la cultura de paz, todo el mundo te dice es un fin, otros lo ven como un principio, otros dicen es un derecho fundamental que yo tengo a la paz, pero finalmente la materialización, la concreción de los hechos como que van, podemos colocar de ejemplo la postura en el conflicto bélico actual de Rusia y Ucrania, como nuevamente la teoría hobbesiana sale, por ejemplo, y nuevamente nos convertimos el hombre en el lobo del hombre, y nuevamente el poder, y entonces, ¿dónde está la paz? Entonces esas tres palabras que pareciesen ser eh, un fin anhelado por todos, una situación, qué hermoso es estar en paz con uno mismo, con la familia, con sus amigos, que vayamos a un juego, unos son del Táchira, otros del Caracas, y que podamos ver el juego tranquilamente. Y no ocurre. O sea, México hace que, no, yo creo que no ha pasado un mes terrible lo que sucedió en ese estadio solo por un fanatismo deportivo. Entonces yo digo, parece que aquella visión que yo me cuesta reconocerla, pero que digan que existe una situación que uno la desarrolle, que está ahí y que tiene algo relacionado con lo maligno. Entonces yo digo, no lo creo. O sea, me ha costado durante tantos años creer que seamos y tengamos esa mentalidad. Pero en geopolítica internacional, decía la profesora Juditas y me quedó esas palabras, no hay amigos sino intereses. Entonces, ¿cómo llegar a la paz cuando superponemos el interés? Sí, muy de acuerdo con lo que ustedes acaban de decir, bien lo que hablaba María Eugenia, de que la paz comienza por la casa, ¿no? Comienza en la construcción de esos valores personales y principios de vida, en los cuales la paz es como la figura central, es la actriz de la película de nuestra vida. Si nosotros aprendemos a vivir en paz cada uno, pues lógicamente que vamos a llevar ese flagelo de la paz interna a favor nuestro. Y siempre vamos como bien lo decías tú, Pablo, vamos a ser mediadores en todos los conflictos. Y hay que escuchar a las dos partes para ver cuáles son los planteamientos que tienen para llegar a un punto de encuentro,
porque realmente todo el mundo quiere tener la razón y no la imposición por la fuerza, por el poder, que bien también lo señalabas en este momento, en donde se supone que debimos ya haber evolucionado desde el punto de vista de lo que es el punto bélico. O sea, siempre, si en algún momento el derecho internacional permitía que los países tuvieran encuentros bélicos para resolver sus diferencias, hoy día ya no es, ya no debe ser. Sin embargo, volvemos a la barbarie, volvemos a ver opresores, oprimidos, los más fuertes quieren comerse a los más débiles. O sea, ¿qué pasa allí, no? ¿Qué tanto hemos trajinado en cuestión de la educación para la paz y que debemos aprender lo decía Galton, ¿no? Tenemos que aprender a odiar la guerra y amar la paz. Porque, bueno, yo siempre digo, yo odio los conflictos. No me gusta esa palabra de odio, pero rechazo pues el conflicto, porque hay conflictos que pudiéramos llevarlo a un diálogo de diferencias. O sea, tenemos que diferenciarnos y tomar en cuenta que en ese diálogo de diferencias vamos a tener posiciones que pueden estar, ser opositoras, que no estamos de acuerdo en determinado punto. Eh, y bien lo mencionabas, Pablo, cuando decía, la gente habla de que hay que promulgar la paz, hay que propugnar la paz, pero lo decimos por los demás, ¿y yo qué estoy haciendo? Y yo estoy creando conflictos. Tengo conflictos internos, tengo conflictos con las personas y estoy tratando de hacer la escuela de paz. Entonces, tenemos que comprometernos primero con nosotros mismos y bien acertado lo que decía, desde el punto de vista individual, que es quién soy yo, cómo soy. Y allí es donde siempre digo que el autoconocimiento debería ser una materia obligante en todos lados, igual que la inteligencia emocional. O sea, que nos conociéramos a nosotros mismos, cuáles son nuestras potencialidades, qué es lo que realmente tenemos. Yo creo que si le hacen un estudio a los gobernantes que están involucrados en conflictos, eh, pudiera arrojar unos resultados interesantes, ¿no? En cuanto a comportamientos y conductas. Pudieran tener traumas, frustraciones, algo pasa allí, porque realmente esas conductas no son o no están adecuadas para el momento. Y se le suma también lo de la pandemia, que ha causado unos estragos en todo el mundo y que también ha sido causado por el hombre. Allí hay inoculación de cepas. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Hacia esa forma desmedida de obtener el poder. Y bueno, ahora tenemos un mundo multipolar donde hay varias naciones y se están formando otras naciones también con mucho poder. Y entonces ahora hay una pugna por el poder, quién puede más. Y estamos gastando cualquier cantidad de dinero en el armamento bélico y estamos dejando detrás un tema tan importante y trillado como es la pobreza, la desigualdad, la falta de equidad. Y precisamente eso es lo que nosotros queremos buscar en esa ecuación de la paz, que haya una equidad y una armonía y que no exista un trauma por los conflictos, porque es un trauma antes del conflicto, un trauma dentro del conflicto y un post-trauma después del conflicto. Y recuperar eso, recuperar esa armonía psicológica, ese equilibrio emocional, no es nada fácil. Todavía a estas alturas, la bomba de Hiroshima sigue dando sus consecuencias. Estamos hablando de 1945. Y ahora pensando en una tercera guerra, ¿qué podemos nosotros esperar? O sea, hacernos una imagen de lo que pudiera ser una tercera guerra, cuando hemos visto aún en películas lo destructivo que es una tercera guerra con bombas nucleares, con las bombas bacteriológicas. Bueno, a la vista está lo que logró este virus.
y las mutaciones que tienen y que pueden venir más todavía. Bueno, realmente generar una cultura de paz no es nada fácil. El hombre, yo creo que el hombre es el ser más indomable del mundo, porque los demás animales, por muy fuertes que sean, por muy grandes que sean, tienen un punto de domesticación, tienen un punto de doblaje y lo podemos Cierto. someter. Pero nosotros, ni siquiera dándole afecto, podemos hacer esa gran labor de buscar la igualdad en la equidad, la armonía, acabar con la pobreza, acabar con la desigualdad, la misma discriminación racial, religiosa. Bien lo tocaba tú, Pablo, cuando por ser fanático de un equipo yo pienso hasta quitarle la vida a los otros que me adversan. Y así Claro. es en el ámbito del fútbol, pero en todos los deportes pasa lo mismo. Sí. Y hasta en las casas muchas veces uno escucha esa palabra, ¿no? De destrucción, de muerte. Pero bueno, Estos días, doctor, trabajamos un elemento para producción científica. Siempre buscamos los datos que tenemos, por ejemplo, en el consultorio, centro de mediación, y nos llamaba poderosamente la atención, aquí en el lugar que yo estoy, ah, es la sierra. Nosotros tenemos acá tres regiones, la sierra, la Amazonía y la costa, y Galápagos como un área especial, ¿no? Pero acá las estadísticas que vamos a partir que no son 100% seguras, pero vamos a hablar de lo que se muestra oficialmente a través del INEC, Instituto Nacional de Estadística y Censo acá del Ecuador. Por ejemplo, me llamaba la atención en esta investigación, atendiendo todos los días personas en situación de violencia, violencia familiar en este caso, donde de cada 10 mujeres, 6.4% o 6.4 mujeres de 10 son víctimas de cualquiera de las formas de violencia, física, psicológica, patrimonial. Y entonces uno dice, pero Dios, o sea, estamos construyendo, se supone que la progresividad en los derechos fundamentales, el nuevo constitucionalismo, entonces parece que eso de generar una norma y establecerla, positivizarla, ujú. cambiarle de nombre de derecho humano a derecho fundamental, darle más fuerza dentro de las jerarquías clásicamente establecidas, pues no ha sido la solución, porque tal vez antes no creo que sea de 10-10, ¿no? Que era que ocurría hace 30 años de 10 mujeres, 10 víctimas de violencia, y ahora sí mejoramos de 10 a 6 y buscar, pero es una situación que es compleja porque desde la sociedad, decíamos en la clase anterior, que la sociología, todo esto son los que apuntan a la geopolítica, pues, ¿cómo interpretar esta situación? ¿Cómo si en mi comunidad, donde tengo 500 personas, 1000 personas, 2000 personas, hay estos índices? ¿Cómo procuro yo una paz internacional? Cuando en mi comunidad, que es más pequeña, no lo logro. O sea, es interesante y las políticas públicas, lamentablemente, copiamos de otro país porque me pareció interesantísimo el formato de política pública que se hizo, bien por ordenanza, bien por norma, y resulta que cuando la aplicamos, totalmente descontextualizada a la realidad social a la que queremos aplicar. Eso. Exactamente. Ujú. Es que Eh, ajá, perdón, lamentablemente nuestro país es copia y pega de modelos de otros países que se adaptan a la realidad de cada uno de ellos, pero lamentablemente nuestras leyes aquí en nuestro país, gracias a nuestros asambleístas, legisladores, no se adaptan esas leyes a las necesidades y a las realidades de nuestro pueblo ecuatoriano. Por eso en Ecuador lamentablemente se dice que es un país de nadie, a pesar de ser un país maravilloso, porque naturalmente las personas sí en verdad han cambiado con este nuevo neoconstitucionalismo que diría que que ha ido afectando a nuestro pueblo que prácticamente socialmente se está degradando, porque tenemos en verdad cuatro regiones, pero la región más conflictiva es la de la costa, en donde ya no se puede vivir con seguridad. Las personas salen y tienen miedo de que los sicariatos, las muertes, los asesinatos son todos los días y que asombra porque lo que lleva del año en lo que es la zona 8,
que corresponde a Guayaquil, Durán, San Borondón, 300 muertos. Llegamos ni del tercer mes del año y son 300 vidas que simplemente es como, perdón que me exprese así, como animales que mueren y punto. Pero el gobierno, no sé si por parte del gobierno, no se está haciendo nada. Pero yo aquí veo que también es un factor, como dijimos anteriormente, es el ser humano, las personas, el pueblo. Solamente quieren recibir, recibir, recibir del gobierno, pero a cambio no queremos dar nada, no hacemos nada. No nos organizamos, no trabajamos unos con otros, no trabajamos en equipo, sino que aquí el poder, el que tiene más, sobresale, el que es pobre, pues qué pena que viva como tenga que vivir y no nos preocupamos. Lamentablemente así está nuestro país y sobre todo también teniendo un problema tan arraigado como es la droga. Bueno, Encontramos incluso en las escuelas de nuestros niños, en los jardines. Claro. Entonces, Yo sí se diría, está. María, yo diría para allí complementar algo que no es un tema exclusivamente de acá, de Ecuador, donde estamos, que como tú dices, es un país maravilloso, pero creo que es una réplica en nuestra región. Si vamos a Perú, Paraguay, no, Colombia, hay sitios terribles en Venezuela. Así que pareciese que es como una consecuencia que sucede de algo porque no creo que sea por la casualidad, no creo en eso, sencillamente es consecuencia de una situación de modelos que se han replicado durante mucho tiempo y que no podemos obtener otros resultados si no cambiamos. Se decía, si hoy hago lo mismo, ese es el mismo resultado. Por tanto, yo lo extrapolo un poco a lo que es lo regional, ¿no? sí, es algo que está como, es transversal en todos nuestros países. Y en el caso de ustedes, por lo menos tienen estadísticas. Nosotros, las estadísticas nuestras no existen. Aquí, desde encadenamiento de niños en las casas, de la violación de niñas, de niños, bueno, es espeluznante lo que uno medio puede, a lo que puede tener acceso a esa información, pero aquí realmente no hay estadísticas. Lamentable, porque si algo ayuda a la geopolítica es a la buena relación entre el medio físico y el medio humano. O sea, que existe una constante allí donde el medio físico le ofrece unas condiciones que son unos factores estables para permanecer allí, como el clima, el agua potable, los servicios, el acceso a los mismos servicios teniendo la alimentación constante. Pero cuando nosotros nos adentramos en esto, y bien lo señalan ustedes, vemos con preocupación de que en vez de ir evolucionando, estamos involucionando, estamos retrocediendo. Y quizás en algún momento de la historia de nuestra vida, pues uno no se percataba de este afán de poder, desde ahora que estamos en esta situación y en este papel que estamos jugando nosotros como mediadores, ¿no? Para el progreso, para el desarrollo, porque el progreso y el desarrollo es necesario. Por supuesto que tiene que ser muy bien llevado, muy bien desarrollado para que no haya impactos en el medio ambiente, en la ecología, como se ha venido haciendo. Que en el afán de obtener un recurso económico estamos destruyendo la naturaleza y la dejamos así y vamos acabando con los territorios que son productivos y le vamos socavando las posibilidades a las generaciones que vienen. Porque ¿qué va a pasar con estas generaciones? Preocupante. A mí me llama la atención de que en la universidad nadie quiere estudiar educación. Eso es grave, Claro. grave. ¿Por qué? Porque ahora surge la ciencia y la tecnología y a través de la tecnología el muchacho de 12 años, 14 años ya es un influencer, ya es un YouTube donde se gana un dinero trasnochando y produciendo. También hay creatividad, pero, ajá, y cómo nos vamos a sostener en el tiempo y cómo nos vamos a alimentar, cómo vamos a curar a las personas si nadie quiere estudiar medicina, no quiere estudiar educación, que son los pilares fundamentales para el desarrollo de un país. Entonces, es lo que estamos analizando y en esos factores estables geopolíticos que donde entra el territorio que marca pauta para nosotros convivir
para hacer los asentamientos humanos y que tengan acceso a todas esas bondades que la naturaleza nos ofrece. Y sobre todo, como bien nos decía María Eugenia, en estos países que son tan bondadosos y han sido tan, tan, tan bien creados, sí, para los que creemos en Dios, pues por Dios, y nos dieron todos los elementos para que nosotros tengamos una calidad de vida, para que seamos felices, para que podamos vivir en familia, para que sigamos construyendo esa soberanía y esa seguridad nacional. Creo que pasaríamos aquí gran parte lucubrando Sí, acerca de esto. Pero es interesante, Pablo, y qué bueno que ustedes tienen allá un ente mediador y un observatorio de lo que acontece. Porque es bueno donde hay observatorios para generar políticas públicas que pudieran exacto. ser muy contestes con las regiones, o sea, que sean políticas públicas regionalizadas, porque cuando las hacemos desde el nivel central, desde donde está el poder, ese poder se concentra en una capital y en esa capital sus condiciones son muy distintas a lo que puede generarse en las diferentes regiones del país, en las provincias. Hay provincias donde no llegan los servicios, hay provincias donde no llegan los recursos, hay provincias donde hay muchísimas enfermedades, delincuencia, prostitución. Bueno, pare de contar bien, lo señalaban ustedes en las diferentes partes de nuestro país. Sin embargo, alguien me decía, bueno, ¿por qué nosotros siempre hablamos de lo bonito, de la bondad? Porque tenemos que partir de allí, de una concatenación, una coherencia entre el ser y el deber ser. El deber ser nuestro es procrear ideas para generar investigaciones, para hacer ese uso de estadísticas para proyectar indicadores que le permitan al gobierno central hacer políticas públicas acertadas en todos los sectores. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. ¿Cómo es posible que en una zona agrícola donde se produce los productos de primera necesidad y que son parte de la alimentación que es primordial para que el ser humano subsista, no hayan vías de comunicación aceptables? Que no tengan que trasladarlas en mulas, en asnos para poder llegar a un sitio y además llegan los caníbales intermediarios, le compran a precio de gallina flaca y lo llevan y se enriquecen rápidamente. Entonces, allí es donde uno dice, ¿por qué los que tienen, ostentan el poder, no conocen las regiones? ¿Por qué no van hasta allá, ven las necesidades y sobre todo escuchan? Porque tenemos unos gobernantes que no escuchan, solamente ven el entorno y el entorno es adulante, el entorno es disfrazan y maquillan toda la realidad para que salga bien. Yo tengo una anécdota aquí hicieron unas instalaciones deportivas muy bonitas en el 2005 y yo iba a entrenar a una pista de esas y un día me quedo mirando la pista y había alrededor de unos 20 metros sin grama y pintaron de verde para que cuando llegaran los que iban a inaugurar vieran todo engramado. Entonces, Este, increíble, increíble lo que sí, sí. sucede. Y aparte de eso, el poder de, digamos, el discurso, ¿no? ¿Y quién tiene el poder de emitir el discurso, ¿no? Porque no solamente es el Sí, discurso, sino qué quiero hacer llegar con él. claro. Yo escuchaba, en este caso, al ACNUR ahorita, con el tema de la cantidad de personas que les ha tocado salir a Ucrania, de Ucrania, Rumania, Polonia, todos estos países, y lamentablemente con una mochilita, ¿no? Como decimos, ya ni siquiera se pueden llevar nada y sin un futuro, y sin embargo huyen, en este caso, de una guerra donde ni siquiera ellos comprenden qué está pasando, que es lo peor. Cuando uno sabe por qué y uno defiende una situación y está consciente de lo que está pasando, pues tal vez no es que se justifique, pero existe cierta racionalidad. Pero cuando un joven de 14, 15 años, si es que lo dejan salir, porque si es hombre no sale, entonces es terrible porque te cambia la vida, te cambia, hay condiciones de revictimización. Por ejemplo, hay muchos latinos
que por X circunstancias estaban en Ucrania y ahora que estaban levantándose luego de 8 o 10 años como migrantes, ya estaban viendo luz, ahora terminan otra vez en cero y a comenzar en otro país solo porque existen ciertos intereses que incomprendidos, intereses que nunca van a poder, cuando uno se acuesta y está en su almohada, decir, pero ¿por qué me tocó otra vez? O sea, ¿qué pasó aquí? Claro, Entonces, el enfoque de derechos humanos, dar un premio Nobel de la Paz a alguien, pues queda como en una simple, y no sé qué palabra, qué calificativo darle, como si una paradoja ante la situación real. Entonces me molesta a veces, yo soy persona muy tranquila, no pierdo el control nunca, pero sí ese tipo de comentario cuando lo internalizo sí me descontrola un poco, porque veo un grupo de niños con su mamá sin dónde dormir, agradecido porque una familia polaca les acoge, pero al otro día veo, vamos a darle el premio Nobel a fulanito de tal, el premio Nobel de la Paz porque es que habla tan bonito cuando defiende al país, pero a lo interno uno dice quiénes son en realidad. Entonces, ese famoso Leviatán que hablábamos cuando estábamos en grado, hace años ya, y uno dice, pues como que está vivo todavía, ¿no? Como que todavía existen sí, sí, ciertos elementos de ese Leviatán que no terminan de desaparecer. sí. Bueno, realmente hemos ido obviando las leyes, las normas, nos hemos descarrilado de allí. Y desde que eso comenzó a tener un efecto bondadoso para el poder, pues ahora todo el mundo viola las normas y viola las leyes. Y se van imponiendo en los diferentes territorios y volvemos otra vez a la época de la colonia. Queremos conquistar los países que tienen los recursos que me benefician, que pudieran darme una mayor amplitud en cuanto a recursos, porque voy a consumir los recursos de esos países y guardo los míos, o sea, el opresor y el oprimido. Es algo de nunca acabar y cada vez como que se va agudizando más. En la medida que, como tú decías, Pablo, nosotros nos metemos en este mundo, pues vamos conociendo más de cerca el proceder de los diferentes personeros del mundo, ¿no? Y cómo se juega con la población, porque ¿a quién le damos esos premios para la paz? ¿Realmente han hecho paz? Un Gandhi, una María Teresa de Calcuta, que eso sí hay que quitarse el sombrero ante esas personas. Pero aquí entonces alguien fomenta un encuentro guerrilla-gobierno, ya premio Nobel de la Paz. Sí. Entonces, hay cosas que Desfachatez se llama eso. sí, demasiado, o sea, es un Descaro. descaro, como la Sí, canción de Kiara, Descaro. así es. Y ante eso nos quedamos atónitos porque realmente, ¿qué va a pasar más adelante, no? Y la Hay una credibilidad. publicación, hay una publicación allí interesante, ¿no? Sin verle el lado ideológico político, ¿no? Que también es parte de nosotros y que deberíamos analizarlo también, pero me llama la atención porque es una producción muy corta. Tal vez el autor no es el más querido, pero sí nos habla de algo bien interesante, que no sé si le han visto, se llama Los disfraces del Leviatán. Entonces uno ve esta publicación y es interesante, ¿no? Porque volviendo a marcar aquel viejo, digamos, elemento que veíamos en nuestra capacitación inicial, pero sí es cierto, o sea, cómo el metaverso, cómo estas empresas de los grandes emporios de las tecnologías se apoderan de nuestros datos, generan violencia, uno ni la siente, porque esa es la violencia que va contra la paz, pero es silenciosa, esa es peor, porque tal vez el misil, ok, y no estoy diciendo que no sea malo, terrible, pero peor cuando uno ni sabe que le están captando Sí, sus datos, mañana te citan en Inglaterra, en España, porque alguien utilizó tu cuenta y te estás metido en un problema. Entonces uno dice, ¿dónde está la solidaridad? ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Dónde está la humanidad? Pues la razón humana, simplemente. Y es cuando uno pierde, en cierta forma, o ellos quieren que uno pierda el sentir humano. Y es la cosa que dentro de la resiliencia que tú decías no podemos permitir. O sea, independientemente de que hayan múltiples factores
que lo que buscan es generar el caos, porque estoy completamente de acuerdo que hay gente que maneja esta teoría a la perfección, se vuelven expertos en la teoría del caos, son los únicos que saben en ese desorden dónde están las cosas, y Ajá. lo confunden a uno, utilizan las técnicas aquellas de Sun Tzu, de todavía que están vigentes, y uno dice, bueno, señores, no sé, apaguen la luz y vamos. Porque a veces sí te cuestas un poco y hay que reconocerlo un poquito deprimido, desmotivado, tienes que buscar en el interior, pedir ayuda a Diosito, a todo, para que uno vuelva a tener la luz. ¿Por qué? Porque lamentablemente estos personeros, y no solo personas naturales, jurídicas, organizaciones, viven de esto, que es lo terrible, viven de esto. Ujú. Sí. Es Y, verdad. y es algo, ajá, dígame, María Gente. Sí, o sea, como personas a veces en verdad nos sentimos tan impotentes de poder hacer algo ante esta situación, en verdad que sí es caótica. Y en nuestros propios trabajos nomás, con nuestras autoridades, nuestros jefes, en verdad a veces uno se siente tan mal que se quiere ayudar y en verdad la gente no se deja ayudar. Es verdad que hay que tomar en cuenta que muchos quieren ayudar, pero con intereses personales, pero sí hay personas que se olvidan de esos intereses y quieren ayudar, pero en verdad la gente a veces que ya está demasiado afectada no se deja ayudar o no se quiere dejar ayudar. En total acuerdo con lo que ustedes expresan. Y además, ya nos tienen un condicionamiento tan fuerte que nos acorralaron, nos arrodillaron y estamos en el corral, pues. Así es. Y querer, como decía Pablo ahorita, no nos deja de afectar la situación geopolítica del mundo, porque nosotros, bien lo decía un amigo que yo siempre, mira, ¿tú por qué no estudias, hace un posgrado, hace algo? O sea, estudias más. Entonces me dice, déjame tranquilo, porque si no me vuelvo pensante y me vuelvo loco como tú. Entonces mejor me vuelvo, sigo siendo ignorante y vivo la vida así. Y eso es lo que pasa. O sea, la ignorancia es atrevida. La ignorancia nos conlleva vamos a ver el día, como vamos yendo, vamos viendo. Y eso es una zona de confort que le ha hecho mucho daño a nuestra región. ¿Por qué? Porque todo lo esperamos del gobierno y el gobierno han utilizado unas políticas populistas que en algunos casos han sido efectivas al principio, pero después se vuelven, es un arma de doble filo, porque te van quitando la iniciativa, te van quitando la motivación hacia el trabajo, te van quitando la creatividad, te van quitando la imaginación, todo eso se va quedando a un lado. Y entonces vemos como pocos son los que estamos luchando, pocos somos los que estamos haciendo el esfuerzo para no dejarnos atrapar por ese sistema, sino que no estamos de acuerdo, diferenciamos y seguimos preparándonos para eso, pero somos pocos, y una gran mayoría todavía siguen creyendo en unos sistemas anacrónicos, obsoletos, que está comprobado y reafirmado que no prestan ningún beneficio a la colectividad, que al contrario nos han restado beneficios y que las profesiones se están viendo diezmadas en a su meritocracia porque no somos tomados en cuenta para lo que debería ser. Entonces, eh, hay que seguir planteando estos aspectos de las escuelas para la paz. Hay que seguir desde nuestro quehacer diario, ser ejemplos, modelos de una constancia de trabajo, de producción, de multiplicación de inteligencia, como decía Howard Gardner. Hay que generar muchas inteligencias, hay que quitarle horas al sueño para poder seguir trabajando y construyendo un mundo mejor, un mundo bonito y un mundo de algo que comparto con Pablo, que debe ser desde el interior mío, o sea, mi mundo, cómo es mi mundo, arreglar mi mundo para poder arreglar el de los demás, arreglar mi mundo para poder dar amor a todo el mundo, o sea, que ya no haya más ese egocentrismo tan marcado que lo estamos viendo reflejado en las diferentes políticas internacionales y hasta en el derecho internacional, ¿no? Me llamaba curiosamente a la atención ayer que salió una noticia acá donde tiene que indemnizar a una empresa
por 1.600 y tantos millones de dólares, porque fue expropiada hace unos 15 años atrás. Entonces digo, ahora el gobierno va a comenzar a recibir todas esas demandas y tiene que resarcir los daños causados. ¿Qué necesidad hay de eso? O sea, ¿cómo se llega a esos extremos de populismo para llenar unos espacios y después el Estado es el que paga y nos quitan todo ese dineral que es lo que va para los servicios, la salud, la educación, si es que los pagan, ¿no? Por supuesto. Pero realmente muy contento de esta conversación, muy contento de tener nosotros esa dirección hacia la paz. En la plataforma ustedes tienen allí ya las actividades, las pueden ir llenando, las pueden hacer y vamos a hacer un, un chateo por el WhatsApp para ir hablando de algunos temas interesantes y de verdad que me encanta hablar con ustedes porque aparte de que son gente productiva, gente muy sinérgica, pues estamos pensando en la misma onda. Bueno, por algo estamos aquí, estamos eh, colocando en el tapete las diferentes posiciones que se tienen y que debemos seguir haciendo y construyendo, construyendo e incluyendo este mundo que estamos viviendo ahora. ¿Qué va a pasar después de la pandemia? Hay que incluirlo. Hay que incluirlo porque hay un daño psicológico fuerte, hay un daño geográfico, hay un daño dentro de esos aspectos cualitativos como es la mortalidad, las enfermedades, los valores y las costumbres también están trastocadas, los principios, hasta la religión, porque han tenido que cerrar los sitios. Bueno, tantas cosas que hemos afectado y que solapan otras que venían detrás. O sea, la pobreza aumenta y ahora nadie se da cuenta porque la COVID, me imagino yo cuánta gente habrá muerto por allá que no. Incluso veía al principio del COVID, una noticia de Ecuador, cómo la gente aparecía en el mar muertos. Y qué doloroso vernos nosotros en este momento de la historia de la humanidad en estas situaciones de calle decaente, fuerte y que no nos avisora algo mejor, pero que bien lo hemos mencionado, desde nuestras trincheras podemos seguir haciendo nuestro trabajo y creciendo. Nos queda ser felices, nos queda trabajar en lo nuestro, no olvidar que somos parte de un territorio y que tenemos que contribuir con el beneficio del medio ambiente, que tenemos que tener beneficio personal también, calidad de vida, para poderle dar calidad de vida a los demás, que nuestra familia, aparte ya no nos vean como un ícono, sino como parte de la familia, porque a veces nos convertimos en un ícono material y no en un ícono espiritual, y eso es muy importante, que nos vean como un ser integral, también que sentimos que padecemos, que bueno, tenemos un poquito de avanzada en el pensamiento, pero que igualmente lo estamos repartiendo para que la gente lo tenga a la mano y que no pase como la receta de la abuela que hacía un sancocho divino, reunía a toda la familia, pero se fue la abuela y se llevó la receta del sancocho y no hubo más integración. Creo que por ahí van las cosas que las personas que habían mantenido el mundo unido han desaparecido y ahora cada quien vela por su interés y bien lo que decía su colega, tenemos gobiernos de puros intereses. No tenemos gobiernos de beneficio común, sino gobiernos de intereses personales. Así que, mis estimados doctorandos, que tengan un feliz fin de semana, que Dios les bendiga siempre y seguir adelante.